minutos, compañeros, vamos a hablar sobre los operativos que se llevan adelante en la ciudad de Quito. La Agencia Metropolitana de Tránsito, AMT, publicó ya el cronograma de operativos tanto preventivos y sancionatorios previstos para todo el mes de septiembre. Entonces, tomen atención, tomen nota también porque vamos a revisar las imágenes. También se tienen previstos posibles operativos sancionatorios el jueves 26 de septiembre y el sábado 28 de septiembre. Estos en los puntos, como ya los hemos mencionado, son los puntos de mayor accidentes que se presentan en la ciudad capital, esos famosos puntos calientes que se dominan y se los han encontrado o se los han identificado técnicamente que son los más fuertes. Así que vamos a revisar el cronograma. Vamos entonces, producción, con el cuadro para que tengamos este cronograma. No se olvide, son operativos preventivos. Ahí lo vamos a poner en pantalla completa para los amigos televidentes y a quienes nos escuchan por Pública FM se los vamos a relatar. Pongámoslo, por favor, producción, en pantalla completa para que lo podamos ver y les voy contando entonces dónde están los operativos. A ver, entonces empezamos. Hoy, por cierto, no hay, hoy miércoles no hay. Sí empieza mañana jueves en Avenida de los Iris y la Río Coca de 10 de la mañana a 11 horas. Voy a leer dos más. El sábado 7 en la Simón Bolívar, en el sector de la UID, de 6:30 a 7:30, ojo, esto es temprano. Y la próxima semana, el martes 10, recordemos, son martes, jueves y sábado. El siguiente martes va a ser en la Mariscal Sucre de 9 a 10 de la mañana. Ese punto en el sector de la UID, en la avenida Simón Bolívar, es muy, pero muy peligroso. Sí. Ahí hay una curva en U que no se debería realizar. Se debe encontrar alguna solución para que las personas puedan tener un retorno en esa vía rápida de la Simón Bolívar. Hay muchos choques, muchos accidentes, así que está muy bien este operativo preventivo que se realice en ese punto. Varias autoridades del municipio en anteriores administraciones decían que esa curva está mal construida. Correcto, y hay que buscar una alternativa para cambiar un poco el cauce de esa curva para que así sea mucho más fácil y evitar accidentes. Los posibles y probables sancionatorios que se van a realizar, escuchen bien, jueves 26 de septiembre y sábado 28 de septiembre. El jueves 26 van a estar en la avenida Simón Bolívar, en el sector del Troje, de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Y el sábado 28 van a estar en la avenida Quitumbeñán y Condorñán. Esto también en horas de la tarde. Así que tómenlo en cuenta. No sé si producción nos ayuda un poco a reducir el tamaño de este cuadro para que puedan ver los posibles sancionatorios en la parte de abajo. De todas maneras, les recordamos que esta información está colgada a través de las plataformas digitales y las cuentas en las redes sociales de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Pueden hacer captura o descargar la imagen para que le tengan en el celular y así sepan qué días. De todas maneras, martes, jueves y sábado y a finales de mes son las sanciones. Severo estiaje, emergencia en el sector eléctrico. Ecuador enfrenta el adelanto del estiaje o la falta de lluvias, principalmente en la Sierra y Amazonía. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, el déficit de precipitaciones oscila entre el 10 y el 50%. En el mes de octubre se esperarían las nuevas precipitaciones. Desde el mes de julio pasado hasta la fecha, las regiones Sierra y Amazonía del Ecuador presentan condiciones de la denominada época seca, con días soleados, fuertes vientos y principalmente ausencia de lluvias. Según los reportes oficiales, los periodos de sequía en esta zona son cada vez más prolongados y en 2024 la falta de lluvias empezó en agosto. Esto preocupa porque, por ejemplo, en la cuenca oriental, que es de gran importancia para el sector eléctrico ecuatoriano, se encuentran 8 de las 12 hidroeléctricas que hay en el país. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, explicó que el déficit de precipitaciones oscila entre el 10, el 25 y hasta el 50%. Por ejemplo, en el mes pasado en Cuenca, en una estación que tenemos cerca de lo que es esto de Paute, pues hubo un déficit de un 50% de lluvias. Una estación, por ejemplo, en el Coca, que reportó que durante el mes de agosto hubo un déficit del 25% de precipitaciones. Entonces, de igual manera, vemos que durante todo el mes pues, se dieron un 25% menos de las precipitaciones que se esperaban para el mes de agosto. Por ello, se reporta que desde julio el nivel de ingreso mensual de agua a los embalses de las principales hidroeléctricas está por debajo de los mínimos históricos y por ello el gobierno impulsa medidas para hacer frente a la crisis con la adquisición de nuevas fuentes de energía.
Las previsiones meteorológicas dan cuenta de que nuevas lluvias se esperarían recién para el mes de octubre. Los pronósticos que tenemos es que para fin de mes ya puedan presentarse precipitaciones un poquito más continuas, pero debido a la condición y a la gran variabilidad que tenemos en el país, pues nosotros tenemos que constantemente monitorear y sobre todo actualizar estos pronósticos. Así, en 2 bloques de nueva generación se espera contar en las próximas semanas con 1.129 megavatios adicionales para enfrentar el estiaje y evitar los racionamientos. Rommel Garzón, Noticias 7. Y a propósito de estos temas, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, alertó de un posible complot para agravar la situación energética en el país. Lofredo dijo que hay una evidencia o habría evidencia de que hubo un robo de cables, afectaciones a las tuberías e intromisión de personas para intentar detener la producción en uno de los pozos petroleros, y agregó que Policía Nacional y Fuerzas Armadas se encuentran investigando los hechos. Escuchemos las declaraciones del ministro sobre este supuesto y posible complot energético. Quiero alertar a la ciudadanía de que existe un posible complot para agravar la situación energética en el país. Evidencia de esto es el robo de cables, la afectación a las tuberías y la intromisión de personas para intentar detener la producción en uno de los pozos. Quiero decirles que Fuerzas Armadas no va a permitir que este tipo de actos subversivos se realicen. Todo acto terrorista que intente desestabilizar al país y que intente poner en riesgo el bienestar del pueblo ecuatoriano será combatido como lo que es, como un acto terrorista. Guerra contra el terrorismo. El bloque de seguridad dio a conocer los resultados de las acciones ejecutadas en 7 provincias del país. Según las cifras de las autoridades, el golpe al crimen organizado entre enero y septiembre de este año ya supera los 1.900 millones de dólares. Desde la comandancia de la Policía Nacional al norte de la capital, el bloque de seguridad dio a conocer los resultados de las medidas implementadas en 7 provincias del país. Y el 1 de enero al 1 de septiembre de 2024 existe una reducción del 17% de la violencia a nivel nacional. Esto quiere decir de 5.112 a 4.236 homicidios intencionales dentro de este mismo periodo de tiempo. Pero ¿cómo ha sido el comportamiento en el crimen de manera local? Por ejemplo, en Manta, entre el 6 de junio y el 1 de septiembre, se ha registrado una reducción del 55% en los homicidios intencionales. Y solo en esta ciudad se ha incautado 4.37 toneladas de droga, lo que representa 1.359% más que en el mismo periodo del año anterior, según Íñiguez. En Durán, desde la intervención del bloque de seguridad dispuesta, entre el 1 de julio y el 1 de septiembre de 2024 se ha registrado una reducción del 27% de homicidios intencionales, de 93 a 68 homicidios intencionales en el periodo de tiempo del 1 de julio al 1 de septiembre de 2023 comparativo con 2024. Por otra parte, los operativos contra el narcotráfico han permitido la incautación de 198,56 toneladas de alcaloides en este 2024, lo que representa un incremento del 29% con el periodo del año anterior. En todo el territorio nacional se han intensificado las operaciones militares en los sectores de interés, básicamente donde estamos cumpliendo estados de excepción, y se continúa con la afectación a la estructura económica de los grupos terroristas, con el decomiso de sustancias sujetas a fiscalización, armas, municiones, explosivos y combustibles. Según los cálculos en el mercado internacional, el golpe que se da al crimen organizado es de 1.900 millones de dólares. Manuela Bedón, Noticias 7. El Ministerio de Defensa entregó actualizado el manual para el uso progresivo de la fuerza. Los servidores policiales y de Fuerzas Armadas recibirán capacitaciones a escala nacional para su aplicación. Más detalles de inmediato.
El pasado 25 de agosto, el presidente de la República, Daniel Noboa, solicitó se actualice el reglamento de uso progresivo de la fuerza y sea aplicado con mayor efectividad. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, anunció que ya se lo entregó dentro del plazo establecido. Para la aplicación emplearemos capacitaciones a nuestro personal que se encuentra desplegado a nivel nacional en las diferentes misiones. En el reglamento se establecen los procedimientos para enfrentar al crimen organizado, especialmente cuando ponga en peligro la vida de la ciudadanía. El entrenamiento y la capacitación que los soldados de Fuerzas Armadas en el ámbito de la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza y su reglamento general de aplicación, manuales, reglas de enfrentamiento y normas de comportamiento, permitirán el uso adecuado del armamento en dotación que recibió y evitar incurrir en el artículo 28 del Código Integral Penal por omisión dolosa al dejar de hacer algo que está obligado por ley en su posición de garante, cuidado o custodia de la vida e integridad de los ciudadanos. El reglamento actualizado permitirá que en casos como el de Diana Carolina en la ciudad de Ibarra, Policía Nacional y Fuerzas Armadas puedan utilizar fuerza potencialmente letal de manera directa. Y el manual operativo de Policía Nacional era piramidal, había que agotar todos los niveles, desde la verbalización, contacto físico, hasta llegar al uso de las armas de fuego. Hoy es totalmente circular, evaluando la amenaza, puede pasar de la verbalización al uso del arma de fuego para realizar una reacción potencialmente letal o intencionalmente letal, dependiendo de los casos. En el año 2019, la ciudadanía que presenció este espantoso suceso cuestionaba a los servidores por no utilizar sus armas de fuego o incluso a un francotirador para neutralizarlo. Lo que debe de quedar claro para la ciudadanía es que a este gobierno no le tiembla la mano, a las personas que están sentadas en esta mesa no nos tiembla la mano, y al bloque de seguridad conformado por Policía y Fuerzas Armadas no le va a temblar la mano a la hora de tener la necesidad de neutralizar a un terrorista a través del uso legítimo de la fuerza que esté poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos de bien de este país. Estas declaraciones las dieron durante el informe semanal que da el bloque de seguridad ante los resultados de las acciones tomadas en el país. Manuela Bedón, Noticias 7. Y atención, porque la base de Manta es una de las causas, la salida de la base de Manta es una de las causas que menciona el investigador ecuatoriano Arduino Tomasi para que durante el gobierno de Rafael Correa se registraran más de 7.000 muertes sin determinar. Es decir, que no constan en la estadística oficial de homicidios, dice Tomasi. Y según otros analistas, estas cifras se contradicen con la tesis de que Ecuador era un país de paz en la década del 2010. Veamos el siguiente reportaje. La investigación del PhD guayaquileño Arduino Tomasi ha dado de qué hablar en las últimas semanas por señalar que entre el 2009 y el 2017 en el Ecuador se incrementaron las muertes no determinadas, es decir, cuya causa de deceso no se explica. De hecho, en el 2014 la tasa de muertes violentas de intención no determinada fue mayor a la tasa de homicidios. La cifra que encontró Tomasi en el INEC fue de 7.379 muertes no registradas durante ese lapso, dice el investigador, coincidencialmente, desde que el gobierno de Rafael Correa dispuso la salida de la base de Manta. Para esconder cierto tipo de violencia social sería la idea, porque como encuentro en el análisis, estas muertes violentas ocurren de intención no determinada, se disparan cada vez que caen las incautaciones de cocaína, se disparan en las rutas del narcotráfico, y se concentran, por ejemplo, geográficamente, por ejemplo, en la frontera norte. En su tesis postdoctoral que prepara en la Universidad de Chicago, agrega que estas muertes no especificadas se habrían producido en la ruta de la cocaína, un espacio ilícito por el que se trafican estupefacientes. Entonces, si los decesos podrían vincularse al narcotráfico, como cree el investigador, le surge una pregunta que ha planteado en diversas entrevistas. ¿Por qué el gobierno está exhibiendo como un logro algo que, si uno mira de cerca la situación, es alarmante, es lo contrario? Lo dice en referencia a que Correa ha asegurado que en su administración las muertes por el narcotráfico no existían casi, por lo que en su criterio sería un ejemplo más de manipulación de cifras, según él mismo lo dice. Es algo que se le ha visto, por ejemplo, en los niveles de deuda, en el maquillaje de ciertas cifras de empleo.
El exmandatario ha rechazado la investigación de Tommasi. Otros académicos discuten sus estadísticas. En cambio, expertos en seguridad como el general José Luis Castillo coinciden en lo planteado. Nos hace ver algo que era como un secreto a voces, de que en realidad no era tal la paz que se vivía en el Ecuador durante los 10 años de la época del presidente Correa, del 2007 al 2017. Y es que el 40% de la droga producida en Colombia entraría al Ecuador para que su 80% se exporte por vía marítima. La salida del avance de Manta fue un grave error, debilitó las capacidades del Ecuador para controlar su mar territorial. Pero además, según Tommasi, sin la base de Manta no solo aumentó el tráfico de droga y la presencia de carteles en el país. Trata infantil y también está el tema de las desapariciones. Estos dos indicadores que son los que me enfoco explotan en ese mismo periodo. En todo caso, la duda que todavía continúa en la opinión pública es qué sucedió con esas más de 7.000 muertes sin justificar. 7 de la mañana con 22 minutos y avanzamos con el desarrollo informativo. El ministro de Transporte, Roberto Luque, se refirió a las acciones que se ha tomado por parte del gobierno nacional para evitar la corrupción y el mal uso de los radares de velocidad en las vías. La Comisión de Tránsito del Ecuador deberá hacer una revisión de estos equipos tecnológicos que, según el ministro, no están funcionando de forma preventiva. Ya tenemos 100 radares que antes eran extorsionadores de la CTE, hoy solo son preventivos y no están recaudando recursos. Pero ese es tan solo el comienzo. Nosotros vamos a exponer en las siguientes semanas cómo con artimañas legales los consorcios que cobran estas multas, el privado, hacen extorsión y muchas veces la multa llega tarde o no se puede pagar y ese tema se ha vuelto recaudatorio y no preventivo. La seguridad no está siendo preservada. Asamblea Nacional. La Corte Constitucional deberá pronunciarse nuevamente sobre el destino de la acción de protección que un juez concedió a la legisladora del oficialismo Inés Alarcón para reactivar 3 juicios políticos que fueron archivados en la Asamblea por retiro de firmas. El bloque oficialista dijo que esta decisión del Parlamento responde a una jugada más de la mayoría móvil que busca desconocer un dictamen judicial para fiscalizar a 3 exministros del exmandatario Guillermo Lasso. Primer día de actividad legislativa que estuvo marcada por discrepancias y polémicas. La Revolución Ciudadana, a través del parlamentario Leonardo Berresueta, propuso incluir en el orden del día la aprobación de una resolución para rechazar el pronunciamiento del juez Edgar Romero, quien acogió una acción de protección presentada por la legisladora del oficialismo Inés Alarcón para que el Parlamento retome el trámite de 3 juicios políticos que fueron archivados por retiro de firmas de apoyo. Pasado el mediodía, la resolución fue aprobada con 87 votos al argumentar que la decisión judicial es una clara interferencia en la independencia de funciones y pide que la Corte Constitucional se pronuncie nuevamente sobre la validez o no de las acciones de protección sobre procedimientos parlamentarios. Existe claramente la división de poderes, existe claramente la determinación de la normativa expresa establecida en la Ley Orgánica de la Función Legislativa para los procesos de juicio político. El oficialismo tuvo su lectura respecto a esta decisión, que tuvo el respaldo del correísmo, Partido Social Cristiano y Construye. Hay un pacto de hecho. ¿A quién están salvando? A un ministro que le dejó en soletas al país en el tema económico, a un señor ministro que tenía un impedimento y asimismo ejerció sus funciones sin que nadie diga nada, y a una señora que dejó defenestrado todo el eje de educación del país. Ahora, con esta decisión y solicitud a la Corte Constitucional, al momento, el juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia, debe seguir su curso. Bueno, la comisión deberá continuar tramitando el juicio, dado que, como le digo, la sentencia no está ejecutoriada todavía. En la resolución, además, se incluye que el Consejo de Administración Legislativa analice la actuación de los parlamentarios del oficialismo Inés Alarcón, al considerar que la presentación de esta acción de protección es una señal de judicialización de la política que va en contra de la Asamblea, y del legislador Javier Jurado, quien demandó penalmente al secretario de la Asamblea por supuesta arrogación de funciones, al decir que institucionalmente la Asamblea no acatará esta decisión judicial. Es una constante retaliación de parte del Pleno de la Asamblea contra los asambleístas que realmente venimos a hacer una correcta fiscalización. Nosotros no le tenemos miedo y no le tenemos miedo a esta Asamblea.
La Comisión de Fiscalización mantendrá reuniones en estos días para determinar el camino a seguir con el juicio a la ministra del Interior y el tratamiento de las interpelaciones pendientes luego de que la Corte Constitucional se pronuncie. Javier Ceballos, Noticias 7. Y luego de lo que sucedió en la Asamblea, hubo una reunión y la Comisión de Fiscalización, encabezada por su presidenta Pamela Aguirre, decidió que no se seguirá por el momento con el juicio político a la ministra Mónica Palencia. En la fase de sustentación de las pruebas de cargo y descargo, por supuesto incumplimiento de funciones, que por cierto, hay que esperar que se pronuncie la Corte Constitucional, lo que ha dicho Pamela Aguirre es que tienen que esperar a que se subsane la figura de la acción de protección, que es lo que se debatió y lo que escuchamos en el reportaje. Hasta que eso no suceda, entonces queda suspendido el juicio político. Con esa decisión hay una especie de compás de espera a la interpelación, porque se tiene que conocer si van a tener que abordar los juicios políticos a los 3 exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso y también del de la fiscal Diana Salazar. En otras palabras, lo de Palencia no es que ha sido desestimado, sino que no se lo puede seguir tramitando hasta que no se resuelvan las situaciones jurídicas de los juicios políticos a Sebastián Corral, a la exministra Andrea Montalvo, a Pablo Arosemena y, como ya lo he dicho, a la fiscal Diana Salazar. Y en la Asamblea Nacional fueron posesionados Eduardo Franco Loor y Óscar Ayerbe Rosas como vocales suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al igual que Cristina Murillo Navarrete como Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, además de Hans Dillon en calidad de Superintendente de Competencia Económica. El Parlamento también posesionó a José Merino Abad como el tercer vocal suplente del Consejo Nacional Electoral. Lo que nos acabas de contar, Sofía, sucedió en la mañana. Bueno, en la noche, 2 de estos vocales suplentes del CPCCS fueron destituidos, removidos de sus cargos por el Tribunal Contencioso Electoral. A ver, rápidamente recapitulemos. Hubo una denuncia contra 4 candidatos al CPCCS, quienes habrían sido auspiciados por la Revolución Ciudadana. Eso es algo que estaba prohibido. Se presentó una denuncia y ya dijo el juez Fernando Muñoz del TCE que se acoge la denuncia y por ende se destituye a Augusto Verduga, quien era principal del CPCCS, a Yadira Saltos, a Abel Caparra, que era suplente y fue posesionada, y a Eduardo Franco Loor. 4 consejeros de participación, 2 suplentes, 2 principales que han sido destituidos por el Tribunal Contencioso Electoral por hacer campaña junto al movimiento político en los comicios que les dieron el triunfo electoral. Siete con 29 de la mañana, les contamos que el gobierno nacional a través de Ban Ecuador entregó $30 millones para líneas de crédito para el gremio de transportistas del país. El financiamiento servirá para renovación de unidades y mejorar en las flotas, y el presidente de la República resaltó que además de este apoyo se continuará reforzando la seguridad en las vías. Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, fue el lugar donde el presidente de la República, Daniel Noboa, anunció la entrega de $30 millones para líneas de crédito al gremio de transporte del país. Serán 2 líneas de crédito, una para potenciar y mejorar los vehículos. Un producto para financiar el capital de trabajo de los transportistas. Mejorar sus recursos en temas de llantas, cambio de motores, inclusive potenciar sus equipos de seguridad en las unidades. Es un crédito hasta $20,000 con un plazo hasta 5 años y tiene un periodo de gracia. Y otra para la compra de unidades. Es un producto que tiene un financiamiento de hasta $150,000 con un plazo de 7 años. El gobierno nacional, a través de Ban Ecuador, facilitará estas líneas de crédito tras las mesas de diálogo realizadas con los transportistas del país. Ya hemos entregado $1.5 millones a nivel nacional. 1.5 millones que han sido destinados para ustedes, para sus familias, para sus hogares. Donde otros, hasta gobiernos liderados por banqueros, les respondieron con silencio, con golpes y con vías cerradas. Nosotros les respondemos con acciones, con obras, con realidades. Y esto es gracias a las mesas técnicas. Y eso es el comienzo que nos ha demostrado una solución. El objetivo de estos financiamientos, de acuerdo al gobierno, es impulsar la calidad del servicio y la movilidad a escala nacional, beneficiando también a los usuarios. Tienen mi compromiso personal, no solo de este gobierno, de que lucharemos todos los días por la seguridad de los transportistas,
de que lucharemos todos los días por el progreso de este país y ponemos en riesgo nuestras vidas sin dudarlo ni un segundo para sacar adelante el Ecuador. Datos oficiales establecen que el transporte terrestre en el Ecuador corresponde a cerca del 10% del Producto Interno Bruto. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Así es, Lautaro, cerca de las 6 de la mañana, lamentablemente, de este martes, 9 personas fallecieron y 10 fueron trasladadas a centros de salud. Esto tras un accidente de tránsito en la vía Pifo-Papayacta. Entre las víctimas se encontraban 2 menores de edad de la comunidad de Cahuimeno, de la Amazonía del Ecuador, que viajaban en distintos grupos familiares, quienes tenían como destino llegar a Quito. En total se transportaban 35 pasajeros y según compartió el Cuerpo de Bomberos en su cuenta de X, el bus se volcó por exceder los límites de velocidad. Y ahora cambiamos de información porque el incendio en el cantón Quilanga de la provincia de Loja, que llevaba activo desde hace 12 días, fue controlado este martes. En el transcurso de las siguientes 24 horas se realizará un monitoreo para constatar que no se activen nuevos focos de calor. Vale aclarar que controlar este incendio no es lo mismo que haberlo sofocado. Según cifras oficiales de la Secretaría de Riesgos, al menos 7.600 hectáreas de bosques fueron consumidas por las llamas y hay 207 personas damnificadas, mientras que el agua potable está afectando en un 60% en esa zona. Y el ministro de Economía y Finanzas transfirió un total de $739.000 a los gobiernos autónomos descentralizados de Nabón y San Fernando en el Azuay, además de Gonzanamá en Loja, que ayudarán a combatir la emergencia que viven estos cantones por los incendios forestales. Para el cantón Nabón se entregan $289.000 con un poco más de $600 también. Para San Fernando son $129.896 y para Gonzanamá son $319.833. En Nabón el incendio ha consumido 522 hectáreas, pero ya está controlado según la Secretaría de Gestión de Riesgos. Los recursos entregados por finanzas, además de estos recursos que corresponden a obligaciones presupuestarias que el gobierno entrega en esta emergencia.